aire en la región montañosa de Antioquia era denso, cargado de la humedad que impregnaba la vegetación, y el cielo cubierto de nubes grises presagiaba la lluvia. Miguel, un joven ingeniero de Bogotá, había heredado una finca en este remoto lugar, la cual llevaba años abandonada desde la muerte de su tío abuelo, don Sebastián. Al llegar a la propiedad, su primer vistazo a la soledad lo llenó de inquietud. La casa de madera parecía más un vestigio de tiempos pasados que un hogar. La madera estaba desgastada y cubierta de moho, las ventanas rotas y el techo ligeramente inclinado. Alrededor, la tierra del maizal parecía seca, pero extrañamente, una figura se erguía en medio de los campos. Un espantapájaros alto y desgarbado, con una cabeza hecha de un saco viejo y los brazos colgando de una cruz de madera. El administrador del lugar, Jacinto, lo recibió con un apretón de manos, firme pero inexpresivo. Había sido el cuidador de la finca desde los tiempos de don Sebastián y conocía cada rincón del lugar. No se preocupe, señor Miguel, en unos días tendrá todo bajo control, le dijo, aunque en su tono había un extraño aire de resignación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Miguel fue el espantapájaros. ¿Quién puso eso ahí?, preguntó con curiosidad. Jacinto miró hacia la figura con una expresión que mezclaba temor y respeto. Ese espantapájaros siempre ha estado ahí, desde antes que yo llegara. Se dice que tiene su historia, pero no se preocupe por eso, joven, respondió de manera evasiva. Miguel no pudo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda, pero intentó sacarse la idea de la cabeza. Los rumores locales y las supersticiones no iban a afectarlo, o al menos eso pensaba. La primera noche en la soledad fue inquietante. Miguel intentaba conciliar el sueño, pero los sonidos de la casa vieja crujían y hacían eco en el silencio nocturno. El viento soplaba con fuerza y en la lejanía parecía escucharse un suave susurro, como si alguien murmurara desde los campos de maíz. Decidió levantarse a beber agua y cuando pasó por la ventana de la cocina, su mirada se desvió instintivamente hacia el maizal. Allí, en la penumbra, distinguió la silueta del espantapájaros. Parecía haberse movido, aunque no podía estar seguro. Juraba que antes estaba inclinado hacia el oeste y ahora apuntaba al este. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se convenció a sí mismo de que todo era producto de su imaginación y del cansancio del viaje. Se forzó a regresar a la cama, decidido a ignorar cualquier pensamiento irracional, pero justo cuando se acomodaba en la cama, escuchó algo. Era un sonido suave, rítmico, como el roce de algo moviéndose entre las hojas secas del maizal. Miguel intentó no prestarle atención, sin embargo, el ruido se hizo más insistente, casi como un arrastre. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorarlo, pero entonces un golpe seco en la puerta de su habitación lo hizo levantarse de un salto. A la mañana siguiente, Miguel decidió confrontar a Jacinto. El golpe en la puerta no había sido producto de su imaginación, aunque al abrir no había nadie. La sensación de ser observado no la había dejado en paz en toda la noche. Jacinto, necesito que me cuentes lo que sabes sobre el espantapájaros, dijo Miguel después de un tenso desayuno. Jacinto, que había estado evadiendo el tema, suspiró con resignación. El espantapájaros no es como los demás. Se dice que en esta tierra ocurrió algo terrible desde hace muchos años, mucho antes de que don Sebastián comprara la finca.
Aquí vivía una familia, pero no eran buenas personas. Eran codiciosos, malvados. La leyenda cuenta que uno de los campesinos, harto de los abusos, hizo un pacto con algo oscuro, algo que vive en la tierra, entre los surcos del maíz. Esa noche el campesino fue sacrificado, pero al día siguiente en su lugar apareció el espantapájaros. ¿Y qué tiene que ver con la finca?, preguntó Miguel, intentando ocultar su nerviosismo. Jacinto lo miró con seriedad y entonces dijo: desde esa época, ese espantapájaros ha estado ahí. Don Sebastián solía decir que lo dejáramos en paz, que no lo tocáramos, y cada vez que alguien intentaba moverlo o destruirlo, pasaba algo malo. Miguel decidió no dejarse llevar por las supersticiones, pero los días que siguieron no fueron fáciles. Por las noches, los extraños ruidos continuaban, y cada vez que miraba hacia el maizal, tenía la inquietante sensación de que el espantapájaros se movía, aunque nunca lo veía hacerlo directamente. Un día, mientras inspeccionaba el campo, encontró algo que lo perturbó profundamente. Había huellas alrededor de la base del espantapájaros, huellas profundas que parecían pies humanos, pero no tenían un patrón claro, como si alguien se hubiera movido arrastrándose por el barro. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un fuerte golpe proveniente del exterior. Corrió a la ventana y vio una figura alta y oscura en el maizal, caminando lentamente hacia la casa. Al día siguiente, Miguel decidió que era hora de irse. La situación en la finca se había vuelto insostenible, pero antes de que se pudiera hacer los preparativos para marcharse, Jacinto no apareció. Pasaron horas y no había rastro de él. Con el pasar de los días, otros habitantes cercanos también comenzaron a desaparecer. Algunos campesinos que trabajaban en las tierras vecinas dejaron de llegar a sus hogares, y los pocos que quedaban en la zona hablaban en voz baja sobre el espantapájaros. Miguel empezó a temer que de alguna manera la figura en el maizal estaba relacionada con las desapariciones. En una desesperada búsqueda de respuestas, Miguel revisó los archivos antiguos de su tío abuelo. Allí encontró una carta fechada poco antes de su muerte, en la que don Sebastián advertía sobre el poder oscuro en la soledad. El espantapájaros, según la carta, no era solo una herramienta agrícola, sino un guardián maldito atado a un pacto ancestral. Don Sebastián nunca había tenido el valor de deshacerse de él, sabiendo que cualquier intento de destruirlo solo traería más desgracia. El que intente romper el pacto sellará su destino, decía la carta. Miguel comprendió que estaba atrapado en una red de acontecimientos más grande de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Miguel decidió que no podía seguir viviendo en la finca, pero algo lo retenía. Los pocos pobladores que quedaban hablaban de la única forma de liberarse del espantapájaros, un antiguo ritual que requería el sacrificio de algo o alguien querido para romper el pacto. Miguel no podía aceptar esa opción. Sin embargo, cada día que pasaba, el espantapájaros parecía estar más cerca de la casa. Las huellas alrededor de su base eran cada vez más profundas, y el aire alrededor de la soledad se volvía irrespirable. La noche final fue lo más aterradora. Miguel había decidido huir, pero algo en el ambiente lo detenía. El aire estaba cargado de una presencia oscura, y cada paso que daba hacia la salida parecía alejarlo más de la libertad. Finalmente decidió enfrentarse al espantapájaros, armado con una antorcha y una pala. Salió al maizal, pero cuando llegó a la figura,
Su antorcha se apagó misteriosamente y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Miguel vio horrorizado cómo los brazos de paja y madera empezaban a retorcerse, tomando una figura grotesca. La cabeza del espantapájaros se giró lentamente hacia él y unos ojos brillantes, rojos como el fuego, lo miraron con un odio ancestral. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. El espantapájaros se acercó lentamente con unos movimientos que eran antinaturales, como si la tierra misma lo estuviera empujando hacia Miguel. Al amanecer, los pocos que quedaban en la zona notaron algo extraño. La casa de la soledad estaba desierta y Miguel no aparecía por ningún lado. Jacinto y los campesinos que habían desaparecido tampoco fueron encontrados. Solo el espantapájaros seguía allí, firme en el maizal, pero algo en él había cambiado. Su postura parecía más erguida y su rostro parecía tener una sonrisa siniestra. Buenas noches y descansen en paz.